Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a la temporada 2 del Historia Militar del siglo XX, canal de historia que se fundó, como bien saben, hace unos 6 meses y en el que vimos 7 contenidos, todos del siglo XX. Bueno, en lo que como pueden ver también en el logo, pues aunque pone 1914, pues comenzamos en el 1900, en el siglo XX o hasta un poco antes, cada vez que contamos cosas del colonialismo o un poco antes, ¿no? Como bien saben, me gusta mucho hacer una introducción histórica potente para poder situarnos en ese momento y ver por qué las potencias, los militares, los políticos, las personas actuaron de esa manera, ¿no? Bueno, pues después de estos 2 meses y medio de parón, llegamos a la temporada 2 de Historia Militar del siglo XX. Espero que les guste el contenido, vamos a por ello. Yo he intentado recargar pilas, pero tampoco me ha sido posible. Pero bueno, no pasa nada. Aquí lo que importa es sumar, ¿no? Y seguir progresando. ¿Cuál es el tema del que vamos a hablar hoy? Bueno, pues un tema que cambió para siempre el plano político, el plano físico, el plano geopolítico, geoestratégico, el mapa de Europa y del mundo, ¿no? La Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra, llamada así, pues porque efectivamente hasta esa época jamás se había visto tal nivel de destrucción masiva, sobre todo de seres humanos, ¿no? En esta guerra hubo más de 20 millones de muertos. Tenemos que considerar que en esa época, del 14 al 18 del siglo XX, 1914-1918, la población mundial no es la que hay ahora. Ahora hay 8.000 millones de personas. Y antes pues llegaría a 1.000 millones, si llegaba, ¿no? Eso es muchísima gente muerta en este conflicto, ¿no? 20 millones de muertos, 10 millones de muertos, 20 millones de heridos, pero bueno, sea como fuere, son cifras desorbitadas, ¿no? Entonces se llamó así, se llamó la Gran Guerra, porque nunca jamás se había visto nada parecido a esta destrucción masiva. La Segunda Guerra Mundial, del 39 al 45, que el epílogo de la Primera Guerra Mundial con el Tratado de Versalles en el 19 fue el prólogo de la Segunda Guerra Mundial. Vamos a ver tranquilamente durante estos vídeos por qué fue así, pero bueno, pues la Segunda Guerra Mundial dejó un poco ensombrecida esta Gran Guerra, esta Primera Guerra Mundial, que de todos modos también merece ser explicada y en bastantes vídeos. ¿Cómo vamos a hacerlo? Bueno, pues como les dije la última vez que nos vimos, a partir de ahora, todos los primero y tercer miércoles de mes vamos a colgar un vídeo. Y los segundo y cuarto miércoles de mes vamos a hacer un vídeo en directo en el que ustedes van a poder preguntarme cosas del vídeo anterior o del vídeo que ustedes quieran. Lógicamente, del vídeo anterior tendré todo mucho más fresco y si me preguntan de cualquier cosa, pues intentaré responderles, pues como siempre he hecho toda mi vida, ¿no? Lo mejor que pueda, lo mejor que sé. Y si no lo sé, pues lo buscaré y se lo responderé en el siguiente vídeo. Cuando uno habla de la Primera Guerra Mundial y le dicen que diga 3 palabras, bueno, pues se le viene a la cabeza trincheras, se le viene a la cabeza gas, guerra química o carros de combate, ¿no? Tanques, como se dijo en esa época, ¿no? Pero bueno, luego ya si profundizamos mucho más, pues palabras como Archiduque Francisco Fernando, guerra de trincheras, Verdún, la guerra química, la erupción de los primeros carros de combate, como se dijo antes, la Revolución Rusa en el 17, la tregua de Navidad en el 14, acontecida entre, bueno, las tropas en el frente occidental. También luego vamos a explicar qué es el frente occidental y qué es el frente oriental, pero bueno, básicamente entre franceses, británicos y alemanes. El Barón Rojo, Manfred von Richthofen, ese soldado de caballería que se pasó al servicio aéreo alemán y que fue pues unas de la guerra, unas del aire, con 5 victorias, él llegó a tener 80 victorias. La aparición, como no, la erupción de las ametralladoras, de los lanzagranadas, de los lanzallamas, de todo tipo de matanza, de carnicería humana, que hizo que esta guerra, bueno, pues fuese una locura, ¿no? Por así decirlo. Pero básicamente, bueno, pues la maquinaria de guerra, la máquina de guerra que estaba ideada para matar a personas, se puso en marcha en esta guerra y aún ha seguido, ¿no? El siglo XX es impresionante y a la vez escalofriante con estas cosas. Y también, bueno, pues se puede hablar de personajes notables, como Gaviró Princip, que fue ese radical anarquista ensalzado por unos y aterrorizado por otros, llamado terrorista por otros, que mató al archiduque Francisco Fernando en Sarajevo aquel 28 de junio de 1914 y en la que ya pues cambió para siempre el orden mundial, ¿no? El Kaiser Guillermo II, la dinastía de los Romanov, el mariscal Pétain, el general Foch,
el general Haig, el general Pershing, Hindenburg, Ludendorff, Ypres, el Somme, Verdún, como se dijo antes, bueno, o las ratas también, por ejemplo, en las trincheras, la fiebre española, la mal llamada fiebre española que aconteció en 1918 y que acabó con la vida de 35 millones de personas en los siguientes años, y todo eso pues se dio porque en un principio la prensa de esa época, la prensa española, que no tenía censura, o tenía poca censura, comparada con la prensa que estaba en guerra, ¿no? La prensa bélica de Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos, Alemania, pues que estaba todo, digamos que orquestado para que ese país ganase la guerra de información y desinformación, y quizá a lo mejor pues la prensa española tenía menos ataduras, por así decirlo, y fue la que reportó por primera vez esta fiebre, esta gripe. Entonces le pusieron la fiebre española, la gripe española, pero realmente no era la gripe española. Bueno, pues eso hizo que murieran muchísimas personas, muchas más, y lo que propició todo esto fue la falta de higiene, lo insalubre de las trincheras, de los campos de batalla, etc. Bueno, también se puede uno fijar en las horribles heridas de guerra que tuvieron los militares que combatieron, que luego les hicieron máscaras de silicona y bueno, y otras cosas, ¿no? Para poder tapar esas heridas, que eso quedó para siempre pues en la literatura, en la poesía y en el día a día de los supervivientes, ¿no? Y bueno, y poco más. Vamos a comenzar ya con la explicación, con las primeras explicaciones de la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra, que aconteció del 28 de julio con L, un mes después de matar en Gavrilo Princip al archiduque Francisco Fernando en Sarajevo, de 1914 hasta el 11 del 18 a las 11 de la mañana. O sea, la guerra comenzó un tanto rara, porque pasó un mes hasta que por fin, entre comillas, comenzó la guerra, y la guerra pues acabó a las 11 de la mañana del día 11 del mes 11 de 1918. Y bueno, pues 5 años después de la muerte del archiduque Francisco Fernando, el 28 de junio de 1919, se firmaron los acuerdos de París y los tratados de Versalles, en las que bueno, pues se le va a echar la culpa única y exclusivamente a Alemania y se le va a obligar a pagar deudas millonarias, y eso, bueno, pues como dijo el presidente de Estados Unidos Wilson, va a hacer que la Segunda Guerra Mundial comience a gestarse ese mismo día. Bueno, pues aquí lo tenemos, ¿no? Como se dijo antes, ¿no? Dos fotos icónicas. Una de las fotos con alambre de espino, ya se había usado en otras muchas guerras, pero en esta guerra pues se puso de moda, ¿no? Por así decirlo. Ese frente estático al que se llega en el otoño del 14, vamos a ir poco a poco, en la que, bueno, pues los países, Francia, Gran Bretaña y Alemania, sobre todo, ven que no pueden avanzar, porque el frente oriental sí fue mucho más versátil y con mucha más maniobrabilidad. Sin embargo, el frente occidental se estancó. También luego vemos una foto, cómo se hicieron los cientos de kilómetros de trincheras desde el mar Báltico hasta Suiza, que era pues una potencia neutral como España entre ellas. Y la foto de la derecha, pues una ametralladora, una de las muchas que se inventaron en esa época, y pues los militares, en este caso alemanes, cómo se están poniendo las máscaras de gas para evitar ser atacados. Índice de la conferencia, introducción histórica, segunda revolución industrial, muy importante. De hecho, vamos a ir poco a poco para que vean las causas históricas de este conflicto, en las que lógicamente el colonialismo pues era gran causante de esto, ¿no? Todos querían subirse al carro de la segunda revolución industrial. Ya se ha explicado en varios vídeos lo que era. Primera acontece en Gran Bretaña solamente en el siglo XVIII, y bueno, pues la fuente principal de energía es el carbón, ¿no? Y en la segunda, y acontece en Inglaterra, y en la segunda revolución industrial pues acontece en toda Europa, en Rusia, en toda parte de Rusia, en Estados Unidos y en Japón. Y bueno, pues la fuente principal de energía es el petróleo y el gas, y esto hace que todas las potencias se repartan África, entre otras regiones del mundo, para poder pues alimentar la industria, ¿no? ¿Qué es el proletariado y el capitalismo? Bueno, pues los proletarios son los trabajadores y el capitalismo son los que mandan a los trabajadores. Ahí se hace una gran brecha social, no hay clase media, no hay burguesía, y bueno, pues hay unos muy ricos y hay unos muy pobres. Y estos muy pobres pues van a comenzar por medio de huelgas, por medio de sindicatos, van a comenzar ahí a coger más poder y a desestabilizar estas naciones
capitalistas, imperialistas, que llevaban siglos, ¿no? Prácticamente construidas y constituidas, en las que, bueno, pues unos cuantos tenían el poder de un montón de países. Auge de los nacionalismos, aquí también se va a ver claramente, pues en la que además sin más lejos el Imperio Austrohúngaro, que es una amalgama de nacionalidades, de lenguas, de culturas, de tradiciones, o por ejemplo Yugoslavia, la ex Yugoslavia, pues cómo van a intentar separarse todos con la doctrina otra vez del presidente Wilson, el que va a crear la Sociedad de Naciones, la precursora de la ONU, en la que decía, bueno, pues que si una región compartía una identidad, compartía una lengua, compartía una cultura y una historia, pues podía ser un país perfectamente, ¿no? En detrimento de esos imperios ancestrales durante siglos y esas dinastías. El reparto de África, pues lógicamente importantísimo, en la que, bueno, Alemania e Italia llegan tarde a este reparto, aún así también tienen sus colonias, pero quieren más poder, quieren más hegemonía, puesto que en ese momento los que se reparten África prácticamente entera son los franceses y los británicos. La guerra franco-prusiana, vamos también luego a hablar de ella, 1870-1871, en la que, bueno, pues esa amalgama de reinos feudales con principados alemanes y centroeuropeos, al final se constituyen en lo que es el Imperio Alemán en 1871 en el Palacio de los Espejos, donde se va a firmar después el armisticio, años después al finalizar la Primera Guerra Mundial. Ahí se proclama emperador de Alemania, del Imperio Alemán, a Guillermo I, el padre de Guillermo II, el que luego va a estar en la Primera Guerra Mundial. En esta guerra Francia pierde Lorena y Alsacia y, bueno, pues se queda como líder hegemónica en Europa, se queda Alemania, por poco tiempo, porque luego van a verse unas cuantas de alianzas entre varios países para evitar la guerra, pero que precisamente pues estas alianzas van a hacer que luego entren como fichas de dominó en la guerra, porque ha entrado una parte de la alianza, otra parte de la alianza. La Triple Alianza y la Triple Entente. La Triple Alianza, la formada por los imperios austrohúngaro, alemán e italiano de Italia, el Reino de Italia, del centro de Europa, y la Triple Entente, la constituida por Gran Bretaña, Rusia y Francia. Ahí tenemos una foto, una de las muchas fotos, una de las muchas litografías que tenemos de lo que es la vida en las fábricas, ¿no? En esta en concreto puede ser perfectamente en la Primera Guerra Mundial y no antes. ¿Por qué digo esto? Pues porque están las mujeres trabajando. En esa época la mujer no trabajaba en las industrias, en las fábricas, hasta que llega la Primera Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial, como los hombres están en el frente, las mujeres tienen que ocuparse pues de alimentar la maquinaria de guerra. Y ahí tenemos tres fotos más. En la foto de arriba a la izquierda pues tenemos a Lenin, a ese líder político ruso que va a ser el que haga la revolución rusa. Los alemanes van a dejarle viajar, van a pagarle el viaje hacia Rusia en el 17 para que éste pueda desestabilizar por completo al ejército y al gobierno, y para que, bueno, pues el zar Nicolás II al final abdique y haga las reformas, Lenin, ¿no? Las reformas que quería hacer pues era la victoria del proletariado, ¿no? La victoria que realmente era que cogieran el poder otros diferentes a los que estaban para poder someter al pueblo. La foto de abajo a la derecha es, bueno, pues otra litografía en la que los británicos y los franceses se están repartiendo el mundo. Y la tercera foto, la de la derecha, es una foto pues en la que se puede ver cómo el capitalista está sometiendo a la prole, a los proletarios. Casus belli, como no, vamos a ver cuál fue el motivo, cuál fue el origen inicial, ¿no? Había otras rencillas históricas como antecedentes, ¿no? Fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando y su esposa Sofía Chorek en Sarajevo, el 28 de junio del 14, cuando hacía una visita para ver unas maniobras que estaban haciendo los militares del Imperio Austrohúngaro en Sarajevo. Los serbios, vamos a ir poco a poco, vamos a ir también luego viendo, los serbios es un reino que se ha constituido hace muy poco tiempo, se ha podido desligar del Imperio Otomano, de los turcos, y lo que han hecho así pues tienen miedo a que hagan una invasión, un golpe de estado contra los serbios, entonces pues son muy reticentes a que este hombre, a que el archiduque Francisco Fernando visite Sarajevo. Además, Bosnia y Herzegovina ha sido anexionada hace poco tiempo
en contra de la petición popular del pueblo, que además estaba con el Imperio Otomano, ha sido anexionada por el Imperio Austrohúngaro. Eso hace que los serbios sean el enemigo número 1 del Imperio Austrohúngaro. ¿Por qué? Porque los serbios intentan que haya Yugoslavia, el país de los eslavos. Quieren juntar toda esa amalgama de nacionalidades que ya conocemos todos de sobra, porque hemos hablado de la OTAN, el Pacto Varsovia y la guerra de Bosnia-Herzegovina, en la que Bosnia-Herzegovina, Croacia, Serbia, Montenegro, Macedonia, Kosovo, se puede decir también Kosovo, una región más que no está, un país que no está reconocido por España, entre otros muchos países. Bueno, Macedonia, Eslovenia, pues sean una unidad completa como es Yugoslavia, como luego se va a conseguir, como luego va a conseguir Serbia. El Imperio Austrohúngaro declara la guerra a Serbia el 28 de julio, fíjese, un mes después del 14, en la que vence el ultimátum que le ha dado el Imperio Austrohúngaro al Reino de Serbia para que puedan permitir a sus militares meter una comisión aposentadora, investigadora, para que pueda ver los orígenes del asesinato del archiduque Francisco Fernando. ¿Cuál es la respuesta de Serbia? La respuesta de Serbia, que a su vez está apoyada por Rusia, es la siguiente: no somos una provincia del Imperio Austrohúngaro, por lo cual eso quiere decir que no os vamos a dejar entrar para investigar en nuestro país. Bueno, pues ahí se montó la guerra y es de lo que vamos ahora a hablar, ¿no? Alemania le declara la guerra a Rusia el día 1 de agosto del 14. ¿Por qué? Pues porque Rusia moviliza sus fuerzas y las mete en la frontera oriental prusiana. De hecho, luego va a invadir Rusia a Prusia, porque Alemania va a estar dedicada al frente occidental, y hasta que no consiga hacer una victoria rápida a Francia, como así ocurrió hace 40 años en la guerra franco-prusiana, pues no quería meterse con el frente oriental. Alemania declara la guerra a Francia el 3 de agosto del 14, 2 días después. ¿Y qué es lo que hace? Pues intenta entrar por Bélgica, que Bélgica se había constituido en un estado neutral después de esta guerra, de la guerra franco-prusiana, para intentar hacer de colchón entre Francia y entre Alemania. Bélgica no se deja que pasen las tropas alemanas por Bélgica, y lo que hace Alemania es, al día siguiente, declarar la guerra a Francia, es declarar la guerra a Bélgica e invadir Bélgica el día 4 de agosto. El Reino Unido no tiene más remedio que declarar la guerra a Alemania, no cuando se la declara Alemania a Francia, sino cuando Alemania invade Bélgica el día 4 de agosto del 2014. Más adelante ya, Japón declara la guerra a Alemania el 23 de agosto del 14, y más adelante, mucho más, Estados Unidos declara la guerra a Alemania el 6 de abril del 17. Bueno, ¿por qué Estados Unidos tarda mucho en entrar en la guerra? En principio, Wilson no quiere entrar en la guerra, es un presidente pacifista, pero se está lucrando de ella, porque está enviando, está exportando muchísimo material, comida, alimentos, de todo tipo de cosas a las potencias beligerantes. Se hunde el Lusitania, que es un crucero civil, en el que se dice que tiene armamento y munición por cómo explotó y en los pocos minutos en los que se fue a pique este crucero. Esto es en el 2015, pero esto no hace que entre en la guerra Estados Unidos. Sin embargo, lo que hace que entre en la guerra Estados Unidos es un mensaje que captan los servicios de inteligencia británicos a los alemanes, en los que se envía una carta a México codificada, en la que se le dice que si México entra en la guerra, que cuando acabe la guerra, si gana las potencias aliadas, pues a México le van a dejar recuperar las 3 provincias que ha perdido, o estados que ha perdido, como Texas, por ejemplo, que están limítrofes con Estados Unidos y que ha perdido hace años, ¿no? Eso ya es insostenible, entonces Estados Unidos tiene que entrar en la guerra. Que, por cierto, el que entre en la guerra Estados Unidos va a hacer que la moral de los alemanes, que están exhaustos en los campos de batalla, pues ya prácticamente den por perdida la guerra e intenten ganarla cuanto antes en una ofensiva de 100 días en la primavera de 1918. Desde el mes de junio del 18 hasta el 11 de noviembre, que va a claudicar Alemania, ya es todo perder y perder terreno, y ya lo que se intenta es pues una paz ventajosa, que no se va a conseguir lógicamente, pero lo que se intenta pues ya es acabar con la guerra cuanto antes, porque aunque Alemania nunca fue invadida por las tropas aliadas, pues va a ver que según pasen los días va a perder pues más terreno, más militares, más efectivos, y como se dijo antes, su paz va a ser mucho menos ventajosa. Ahí tenemos 4 fotos más
La foto de arriba a la izquierda es momentos después del primer atentado que sufren el 28 de junio de 1914, el archiduque Francisco Fernando y su esposa Sofía Cholek salen del ayuntamiento de Sarajevo, en la que protestan vehementemente contra el alcalde y le dicen que se deje de conferencias y de historias, que acaban de intentar asesinarles a los dos, ¿no? Salen de esta comitiva y bueno, pues lo siguiente, la foto de abajo es los disparos de Gavrilo Princip, este ultranacionalista bosnio, simpatizante de la Mano Negra. La Mano Negra era una asociación militar serbia que luchaba para intentar matar a líderes políticos y militares del Imperio Austrohúngaro y para poder hacer ese reino que se dijo antes, ¿no?, de Yugoslavia, ¿no? Pues bueno, Gavrilo Princip tiene la gran suerte de, bueno, cuando hay el primer atentado, se disgrega entre la masa, su grupo, los que intentan matar al archiduque y a su mujer. Y bueno, pues uno de los que intenta matar se toma una pastilla de cianuro y se lanza a un río, ¿no? Vomita la pastilla porque está en mal estado y no consigue morir y lo apresan. Y bueno, pues Gavrilo Princip es uno de los que se ha ido huyendo y está sentado en un cafetín y bueno, sus ojos ven que la caravana, la comitiva se ha confundido y justamente en su calle están dando la vuelta porque ha cambiado el recorrido y están dando la vuelta y se encuentra de frente pues con el archiduque y con su mujer, a lo que va directamente a por ellos y les dispara a quemarropa, ¿no? Y los mata a los dos. El archiduque muere minutos después desangrado porque no pueden cortarle con unas tijeras la casaca que lleva. Y la mujer pues también muere horas después, ¿no? La foto de la izquierda arriba, a la derecha, perdón, es el archiduque Francisco Fernando, que si se dan cuenta esa foto era una foto que ya estaba lista para cuando muriera su tío. Su tío, que era Francisco José I, que llevaba en el trono 66 años, desde 1848 y que luego murió en el 16. Y bueno, pues, ¿por qué digo que la foto estaba hecha para después? O la foto, el cuadro. Pues porque tiene ahí unos emblemas que solamente podía llevar el emperador del Imperio Austrohúngaro. La foto de abajo a la derecha es Gavrilo Princip, el precursor de todo esto. Murió en la cárcel en el 18, o sea, él mismo pudo ver lo que había desencadenado con la muerte de estos dos personajes 4 años antes. Seguimos con el inicio de la conferencia, enfrentamiento entre el nuevo y el viejo orden mundial. ¿Cuál es el nuevo y el viejo orden? Bueno, pues si al acabar la Segunda Guerra Mundial hay dos órdenes mundiales, que son los capitalistas y los comunistas, al acabar, bueno, o antes de comenzar la Primera Guerra Mundial, en el 14, hay dos órdenes. Está el orden de las democracias, impulsado en las guerras napoleónicas, en la Revolución Francesa en el 1789 y que finalmente se impuso en prácticamente toda Europa al acabar la Primera Guerra Mundial. Y está el viejo orden, que el viejo orden son las dinastías, por ejemplo, en este caso la de los Habsburgo, en la del Imperio Austrohúngaro, la de los Romanov, en los zar rusos, etc., ¿no? Lo viejo, lo antiguo, las dinastías, los reinados, los imperios, y lo nuevo, las democracias. Vamos también a hablar de las fases de la guerra, del 14 al 18. En la fase inicial, pues son movimientos, los primeros movimientos en el 14, ¿no? Alemania contra Rusia, Alemania contra Francia y el Imperio Austrohúngaro contra Serbia. Del 15 al 17, el frente se estanca, la infantería se entierra, trincheras, se entierra en el frente occidental. En el frente oriental va a haber mucho más movimiento, como se dijo en un principio. Hay nuevos aliados, entran en la guerra otros imperios, otros países, como son el Imperio Otomano, que sufre su primer palo en el 1571, en Lepanto, en esa batalla en la que España, el Imperio Español, salva a Europa del Islam. Bueno, pues desde esa época hasta el final, hasta el siglo XX, pues el Imperio Otomano pierde poder, ¿no? Va perdiendo poder y se alinea pues con las potencias centrales para intentar recuperar esos terrenos, esa Florencia que no tenía antes, ¿no? También el reino de Bulgaria, que se va a unir después de la derrota del estrecho de los Dardanelos, del desembarco de Galípoli, del que vamos también luego a hablar, porque fue el primer desembarco aeronaval marítimo, que fue un desastre.
y por supuesto que no se fijarían los aliados el 6 de junio del 44 en Normandía de él, sí se fijarían del desembarco de Alhucemas en septiembre del 25, de que también pues podríamos hablar más adelante, ¿no?, en diferentes conferencias. También entra en la guerra Italia. Italia es, recordemos, es de la Triple Alianza, pero va a dejar en el 15, va a cambiar de bando y se va a cambiar a la Triple Entente, a esa alianza que luego va a ser una amalgama más de nacionalidades, ¿no? ¿Por qué se va a cambiar? Bueno, pues porque Italia tiene ansias expansionistas. Se va a ver, por ejemplo, con el reparto colonial, que hay una guerra contra los abisinios, contra los etíopes, en la que hay países que la apoyan y países que no la apoyan, y que después de ganar la Primera Guerra Mundial, porque la van a ganar las potencias de la Entente, pues va a lanzar una segunda guerra de Abisinia en la que sí va a conquistar Etiopía o partes de Etiopía. Italia cambia de bando porque los aliados, la Entente le ofrece territorios del Imperio Austrohúngaro al norte de Italia, como por ejemplo Trento, ¿no? Ofensivas con coste elevadísimo de bajas. La maquinaria de guerra ha comenzado. La Primera Guerra Mundial se caracteriza porque las máquinas se crean para matar a las personas, y vaya si lo consiguen. Y bueno, pues el frente de Verdún, ofensivas de Verdún, ofensivas en el Somme, en el Passenden, vamos también a hablar un poco de esas ofensivas, ¿no? La guerra química, cómo no, los lanzallamas, los bombardeos masivos contra posiciones enemigas, asaltos a la bayoneta, en la que después de horas y horas de bombardeo con cañones a esas posiciones enemigas, y después de un pitido, pues salgan a la tierra de nadie los militares y vayan pues buscando las trincheras enemigas para poder pues matar a la bayoneta a lo que se encuentren, ¿no? Miles y miles de bajas, ya les digo, tanto por artillería como por infantería ligera, por ejemplo de las ametralladoras. También se crean las minas de gran tonelaje. Cuando el frente se estanca, son incapaces de avanzar, pues tienen que inventar la guerra química, los carros de combate, en este caso túneles construidos 30 metros por debajo de las líneas enemigas, y en las que se ponen miles de toneladas de dinamita para intentar pues acabar con esa trinchera, ese grupo de trincheras, y poder asaltar luego después las cotas, ¿no? También va a haber guerra aérea y marítima de los submarinos, de los famosos U-Boot alemanes. Y bueno, pues también, por ejemplo, la de Jutlandia, una batalla que fue la batalla más importante de la Primera Guerra Mundial entre buques en alta mar, que también luego veremos dónde está Jutlandia, en la península, una península cercana a Dinamarca. Y bueno, la guerra aérea, pues también comenzamos con los primeros aviones, primero los cepelines y después los aviones. En un principio de reconocimiento y también para observar el tiro de artillería, y después pues de bombardeo a ciudades, a líneas defensivas, etc. Por fin tenemos una foto, por fin. Bueno, pues aquí tenemos lo que es Europa y las alianzas en el 14, ¿no? Lo que está en verde más oscuro y está en el centro, las potencias centrales: Alemania, el imperio alemán, el imperio austrohúngaro, fíjense la amalgama de nacionalidades y culturas que tenemos en este imperio, y el reino de Italia. Y luego tenemos, eso es la Triple Alianza, y luego tenemos la Entente Cordiale, que tenemos del Imperio Ruso, de Francia y de Gran Bretaña, como pueden ver. Fíjense cómo está colocado el panorama mundial de Europa hace 100 años. Impresionante. Cómo ha cambiado todo. Bueno, vamos a ver más fotos icónicas. Vemos ahí a dos militares alemanes por las casacas que llevan y por las gorras que llevan, y bueno, con un caballo de guerra, con máscaras de gas, pues ya estamos en plena guerra. Ahí tenemos, puede ser cualquier frente, ¿no? El frente de Verdún, el frente del Somme, Ypres, Passenden, Flandes. Vean cómo está todo, ¿no? Abajo igual, y bueno, son 4 fotos del frente occidental, como pueden ver. Pasamos a 1917, el cambio, la Revolución Rusa, armisticio con estos, en las que pierden 700.000 kilómetros cuadrados para poder hacer la Revolución Rusa, en la que Lituania, Letonia, Estonia, Bielorrusia, parte de Ucrania se liberan, ¿no?, del imperio ruso. Aquí va a comenzar todo el problema.
Bueno, todo el problema. Aquí van a comenzar estas nuevas nacionalidades. También, por supuesto, Polonia. Polonia siempre ha sido maltratada por la historia. Desde el siglo XVIII están repartiéndosela varios imperios. Y bueno, pues aquí también va a por fin tener otra vez su país, pero que cuando acabe la Segunda Guerra Mundial. Esto lo expliqué en los vídeos de la OTAN, el Pacto Varsovia y el desafío de Bosnia-Herzegovina. La URSS va a mover a Polonia para que ocupe partes de Alemania, partes de Prusia, y para poder quedarse la URSS con las tres regiones bálticas, como son Letonia, Lituania, Estonia, y también con la provincia de Kaliningrado, que aún siguen con ella para conseguir una salida al mar Báltico. Entrada en la guerra de Estados Unidos en el 17, eso va a ser lo que haga el cambio total y en lo que ya, pues, por fin, para bien o para mal, la guerra acabe de un modo o de otro. El intento de revolución en el frente galo, en la que hay fusilamientos, esto hace que la guerra no acabe antes. Ha habido una revolución rusa y Alemania le gana la guerra a Rusia, y hay otro intento de revolución en el frente francés, pero como no es seguido por el resto de tropas, pues al final pues todo queda en eso, en fusilamientos y en poco más. Esto pasa en el 17. Y por supuesto la erupción del carro de combate. En un principio avanzaba a 5 a 4 por hora. Entonces ese carro de combate pues era blanco perfecto de lanzallamas, lanzagranadas, minas, todo tipo de armamento, ¿no? Lo que sí podía hacer era pasar las líneas enemigas, acabar con la alambrada de espino, pero lógicamente se hundía con el barro, se quemaban, se abrasaban las tripulaciones, y bueno, pues poco a poco se fueron mejorando esos carros de combate. De hecho va a ser una de las cosas con la que ganen la guerra las potencias aliadas, porque lógicamente se dan cuenta de que tienen mucho más recursos humanos y materiales en todo el mundo más que Alemania. Que Alemania, por cierto, está siendo bloqueada marítima y aéreamente, y eso hace que se mueran de hambre desde 1917 hasta el final de la guerra los ciudadanos alemanes. Y esto hace pues que efectivamente baje mucho la moral y al final pues la guerra acabe como acabe, ¿no? De hecho, los generales alemanes siempre dirán que fueron traicionados por los políticos y por la sociedad, pero que nunca perdieron una batalla de los militares. El final de la guerra, en el 18, el Imperio Otomano capitula, el Imperio Austrohúngaro se rinde y ya Alemania, pues sola, intenta una última ofensiva. Lo ha intentado antes, pero bueno, ya la inercia de esos imperios, del otomano y del austrohúngaro, es derrota tras derrota, en la que Alemania pues ya prácticamente no puede subsistir ella sola en esta guerra, en la que además de seguir enviando gente, los militares británicos y franceses con sus confines del imperio, además también cada día van a llegar de unas 15.000 a 20.000 tropas de refresco y con muchísima moral. Revoluciones en el ejército y en la sociedad, como se dijo antes, eso hace que el Kaiser abdique el día 9 de noviembre del 18, y bueno, el armisticio es en el norte de Francia, en Compiègne, en el vagón de tren del mariscal Foch francés, el día 11 del mes 11 a la hora 11, el 11 de noviembre de 1918. La consigna era que las armas dejarían de hablar para dar paso a las campanas de las iglesias. Ahí tenemos más fotos para poder comentarlas. Ahí tenemos al mariscal Pétain, héroe de Verdún y héroe en la Primera Guerra Mundial y villano en la Segunda Guerra Mundial, porque cuando Alemania invade Francia y proclama el Estado, la zona libre, por así decirlo, con capital en Vichy, ahí está el mariscal Pétain, el que es el que dirige los designios de los franceses ocupados y el que se alinea con Adolf Hitler en este país, ¿no? Y también tenemos ahí al general Pershing, el que ha llegado de Estados Unidos para dirigir a sus tropas, que por cierto no va a meter a sus tropas escalonadas con los británicos y los franceses, sino que van a combatir con sus tácticas técnicas y procedimientos de combate, PTPs, para acabar con la guerra, en las que la premisa es la maniobrabilidad y la movilidad en el frente. A la derecha arriba tenemos a los generales Hindenburg y Ludendorff, alemanes, y abajo pues tenemos el primer carro de combate que irrumpió, o unos de los primeros. Cuando acabe la guerra van a cambiar, por ejemplo las cadenas no van a ir de arriba abajo, sino van a ir solamente a la parte de abajo, y va a haber una torreta instalada, que es lo que tenemos ahora, y abajo a la derecha pues tenemos al Barón Rojo, ¿no? Esa forma de pilotar, esa forma de volar con su escuadrilla de Manfred von Richthofen, esa sangre prusiana,
80 victorias, unas de guerra, y además pues el avión rojo para poder atraer al enemigo, ¿no? Bueno, pues de momento vamos a dejarlo aquí. Vamos a dejarlo en la primera parte de la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra. Ya les digo, hay mucho contenido. Voy a intentar contarlo todo lo mejor posible para que todos nos enteremos. Y bueno, y poco más, pues les espero la semana que viene, el miércoles a la misma hora, a las 18 horas, que sería el día 8 de marzo. Les espero para esa media hora de ronda de preguntas que tengan preparadas con respecto a este primer vídeo o cualquier tipo de vídeo. Intentaré responder lo mejor que pueda, lo mejor que sepa, y si no, pues me lo dejaré y luego le responderé por mensajes dentro de ese vídeo. Y poco más. Bueno, pues espero que les guste la introducción, espero que les guste este nuevo tema, este nuevo contenido. Como pueden ver en el logo pone 1914. Realmente el siglo XX no comienza aquí, comienza en el 1900, pero esta fecha es súper importante, ¿no? Cambió, ya les digo, el panorama por completo del mundo, ¿no? Pasamos de los imperios absolutistas a las repúblicas, a los países democráticos. Muchísimas gracias, ha sido un placer, les veo en el siguiente vídeo.